Vamos a usar el juego del cerdo para aprender los conceptos de variable aleatoria, función de probabilidad, función de distribución, esperanza, varianza y desviación estándar. Una variable aleatoria X es una transformación del espacio muestral al conjunto de los números reales, es decir, mediante la aplicación de la variable aleatoria, convertimos los resultados del experimento aleatorio en números y con ellos podemos hacer operaciones. En el caso del juego del cerdo, por ejemplo, mediante la variable aleatoria convertimos las caras del dado en puntos. 0 si cae un 1, pues no ganamos nada si en el primer intento cae un 1. 2 si cae un 2. 3 si cae un 3. 4 si cae un 4. 5 si cae un 5 y 6 si cae un 6 en el dado. Se denomina rango o recorrido a todos los valores que la variable aleatoria puede tomar, y en el caso del juego del cerdo son 0, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos en el primer intento. Como en el rango hay puros números enteros, decimos que la variable aleatoria es discreta y además decimos que es finita porque podemos contar todos los resultados. Si X es una variable aleatoria discreta, se define su función de probabilidad, f de X, como igual a la probabilidad de que X tome un valor en el rango X1, X2, X3, etc. y que es 0 en cualquier otro caso. En el juego del cerdo, la probabilidad de obtener 0 puntos en el primer intento es un sexto, la de obtener 2 puntos es un sexto, la de obtener 3 puntos es un sexto, la de obtener 4 puntos es un sexto la probabilidad de obtener 5 puntos y un sexto también la probabilidad de obtener 6 puntos en el primer intento. Toda función de probabilidad, para ser considerada como tal, debe cumplir que toda f de x debe ser un número mayor o igual que 0 y que la suma de f de x para todos los valores del rango debe ser igual con 1. Si tenemos en consideración el juego del cerdo, la probabilidad de perder en el primer turno es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual con 0 y f de 0 es un sexto. Mientras que la probabilidad de ganar o no perder es igual a la probabilidad de que x sea mayor que 0, esto es f de 2 más f de 3 más f de 4 más f de 5 más f de 6 igual con un sexto más un sexto más un sexto más un sexto más un sexto igual con 5 sextos. Como perder y ganar son eventos complementarios, la probabilidad de no perder también es igual con 1 menos la probabilidad de perder, que es un sexto igual con 5 sextos. Se define la función de distribución f mayúscula de x de una variable aleatoria discreta como la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que x, esto es, la suma, mientras u sea menor o igual que x, de f de u. Entonces, para el caso del juego del cerdo, f mayúscula de 0 es igual con f de 0 igual a un sexto, f mayúscula de 2 con f de 0 más f de 2 igual a un sexto más un sexto igual con 2 sextos o un tercio, f mayúscula de 3 con f de 0 más f de 2 más f de 3 igual con un sexto más un sexto más un sexto igual con 3 sextos o un medio, y así sucesivamente hasta f mayúscula de 6 igual con 6 sextos, esto es 1. Si x es una variable aleatoria discreta con función de probabilidad f de x, se define su esperanza como la suma en x de x por f de x, su varianza como la suma en x de x menos la esperanza de x elevado al cuadrado por f de x, y su desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza. En el juego del cerdo, dada su función de probabilidad, la esperanza será igual a 0 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más 4 por un sexto, más 5 por un sexto, más 6 por un sexto, igual con 3.3 periódico, aproximadamente igual con 3 puntos, esto es, en el primer tiro esperamos obtener 3 puntos.
La varianza será igual con 0 menos la esperanza, 3.3 periódico al cuadrado por un sexto, más 2 menos la esperanza al cuadrado por un sexto, más 3 menos la esperanza al cuadrado por un sexto, más 4 menos la esperanza al cuadrado por un sexto, más 5 menos la esperanza al cuadrado por un sexto, más el cuadrado de 6 menos la esperanza por un sexto, igual con 3.8 periódico, y esta es una medida de variabilidad. Y la desviación estándar igual con la raíz cuadrada de la varianza, 1.97, 20, 26, 59, 4, aproximadamente igual con 2 puntos. Esto es, y dado que el juego del cerdo es un fenómeno aleatorio, que si esperamos obtener 3 puntos en el primer tiro, no sería raro obtener 2 puntos menos o 2 puntos más. Todos los números calculados hasta el momento obviamente se refieren al primer tiro y obviamente serán diferentes conforme avance el juego. Suponga usted que le reza a todos los santos para obtener un 2 en el primer tiro, entonces los 2 puntos que ha acumulado los puede perder si en el segundo tiro obtiene un 1 en el dado, por lo que la función de probabilidad se habrá modificado, la esperanza se habrá reducido un poco, mientras que la probabilidad de ganar se habrá reducido a 69%. Como cada tiro del dado es independiente del otro, entonces la probabilidad de ganar en el segundo tiro, dado que se ganó en el primero, es igual con la probabilidad de ganar en general. Entonces, la probabilidad de ganar en el primer tiro y de ganar en el segundo tiro es, de acuerdo a la regla del producto para eventos independientes, igual a la probabilidad de ganar por la probabilidad de ganar, igual con 5 sextos por 5 sextos, igual con 25/36 o 0.694. Ahora va a que le lean el tarot, y la pitonisa le dice que obtendrá un 2 en el primer tiro y un 4 en el segundo tiro, para sumar 6 puntos, que puede perder si en el tercer tiro obtiene un 1 en el dado, por lo que se ha vuelto a modificar la función de probabilidad, mientras que la esperanza se ha reducido a 2 puntos. Como la probabilidad de ganar en el tercer tiro, dado que ganó en el primero y en el segundo, es igual a la probabilidad de ganar en general, entonces la probabilidad de ganar en el primer tiro, en el segundo y en el tercero será igual a la probabilidad de ganar por la probabilidad de ganar por la probabilidad de ganar, igual con 5 sextos por 5 sextos por 5 sextos, igual con 125/216 o 0.579. Finalmente va con el oráculo y este le dice que el resultado de los primeros 7 tiros será 2, 4, 2, 3, 3, 6 y 6, y con eso puede darse cuenta que la probabilidad de ganar varias veces es cada vez menor. Incluso la probabilidad de ganar 4 veces seguidas es ligeramente inferior al 50%. Que conforme acumula puntos la esperanza es menor, y de hecho, cuando tiene 20 puntos acumulados ya no espera ganar nada en el siguiente tiro, e incluso a los 26 puntos acumulados espera perder un punto en el siguiente tiro, además de que la variabilidad, es decir, la incertidumbre, aumenta conforme acumula puntos. Entonces, ¿existe una estrategia para jugar el juego del cerdo? Pues una buena idea sería pasar el turno cada vez que se hayan logrado 20 puntos o que se hayan hecho 4 tiros, lo que ocurra primero.